¿Quién es el gigante que está detrás de Jumbo, Disco y Bea? Porque no es un jugador más en el negocio de los supermercados. En Argentina es el tercero con más participación, solo detrás de Carrefour y Coto, de los que ya hemos hablado. Aparte, la misma empresa es dueña de otros negocios como Easy y Blaisten en el rubro de reformas del hogar y más de 20 centros comerciales con el Unicenter como el más conocido de todos. Pero estamos hablando de un grupo que tiene presencia en varios mercados de la región con 1.514 tiendas en total. Están en Chile, Perú, Colombia, Brasil y los Estados Unidos. Sin embargo, hay un pasado oculto detrás de los dueños de esta gran corporación. Ellos dicen que son una familia de inmigrantes que llegaron a Chile escapándose de la guerra, aunque parece que no todo es tan así en esa historia. Así que amigos y amigas, bienvenidos a una nueva temporada de Las Misceláneas que empieza así. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Cencosud. ¡Vamos! Primero lo más importante, ¿cómo andan ustedes? ¿Me extrañaron? Porque yo sí, y espero que hayan tenido unas buenas vacaciones de mí porque ahora arranca el raid de videos y no paramos hasta diciembre. En fin, ¿qué sabemos del grupo Cencosud? Es uno de los gigantes del retail de Sudamérica, tiene más de 1.500 tiendas entre sus 5 unidades de negocio, que son supermercados, shoppings, mejora del hogar, tiendas departamentales, y a eso agregale los servicios financieros como Cencopay y las tarjetas de crédito como suelen tener las cadenas grandes de ese estilo. La dueña de esta compañía es la familia Paulman, que son inmigrantes alemanes que llegaron a Chile allá por la década del 50. El que empezó con el negocio es Horst Paulman, con el primer supermercado Jumbo en Santiago, y de ahí crecieron en todo el continente. Y como las misceláneas se ven en varios países, vamos a armar un poco el mapa de las marcas, los negocios que tienen en cada mercado. En Chile tienen Jumbo, Santa Isabel, Speed, Easy, las tiendas París y varios shoppings. En Argentina manejan Disco, Bea, Blaisten, hace poco compraron los mayoristas Macro y Basualdo. Después en Perú están las tiendas Wong y Metro, que también están en Colombia. Si vamos a Brasil son varios, así que agárrense. Tienen Presunic, G Barbosa, Bretas, Mercantil Atacado, Perini y Giga Atacado. Y por último en los Estados Unidos entró hace unos años cuando compró The Fresh Market. Ahora bien, en realidad los Paulman arrancaron en los 60 con un almacén chiquitito en el sur de Chile. ¿Cómo fue entonces que pasaron a los hipermercados? Y más que nada, ¿de dónde sacaron tantos millones de dólares para comprar marcas y cadenas en toda la región? Bueno, ustedes ya saben lo que voy a decir porque para entender esto hay una sola manera, que es la manera de las misceláneas, y es por el principio. Esta historia empieza en 1935 en la ciudad alemana de Kessel. Ahí nació Horst, el quinto hijo de Karl Werner Paulman y Hilde Kemna. Su padre era un abogado y juez que fue prisionero de guerra y en 1946 tuvo que escaparse a la Argentina. Horst cuenta que de chico iba descalzo al colegio y que revisaba la basura de los soldados estadounidenses a ver si había quedado comida. Dice que su familia cruzó los Alpes a pie y que de ahí se tomaron un barco a Buenos Aires para reencontrarse con su padre. Esa, al menos, es la historia oficial que relata la familia. Sin embargo, después se descubrió que no estaban contando la historia completa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo cierto es que Horst llegó a la Argentina con 13 años y empezó trabajando como telefonista, aunque lo echaron porque no entendía ni sabía el idioma. Después se puso a fabricar juguetes de madera con su padre que le vendían a la tienda Gatti Chávez. En 1948, Karl, o mejor dicho, Carlos Werner Paulman, figura como socio de Industrial Mecánica Argentina SRL, lo que confirma su paso por el país. Sin embargo, en 1950 la familia decidió irse. Según Horst, fue porque Perón cerró las exportaciones, eso complicó el negocio, así que los Paulman llegaron a Temuco, en el sur de Chile. Ahí compraron una hostería que tenía un restaurante adelante, nada muy lujoso. El tema es que Karl, el patriarca de la familia, murió a fines de los 50. Entonces quedaron a cargo del negocio dos de sus hijos, Horst y Jürgen, que era un año más grande que su hermano. Ellos dicen que empezaron a vender algunos artículos envasados en el restaurante y vieron que funcionaba bien, así que le dieron un giro al negocio. En 1962 transformaron el lugar en un mini almacén llamado Las Brisas y al poco tiempo despegó. Abrieron otro en Concepción, otro en Puerto Montt, llegaron a tener 5 sucursales. Cuestión que Horst vio que en Estados Unidos y en Europa crecía
había otro modelo de retail que era el autoservicio. Locales más grandes con mucha variedad de producto, que es algo que ya vimos en el canal anteriormente, así que no es una novedad. Por lo tanto, Horst decidió hacer su propio camino, le vendió a su hermano su parte de Las Brisas y abrió o empezó a construir un hipermercado de 7.000 metros cuadrados en un barrio residencial de Santiago. En 1976 se inauguró el primer Jumbo, que se llamó así justamente por su tamaño y por el famoso elefante Jumbo, que decían que era el más grande del mundo. Por eso la mascota de la cadena es el elefantito. Para esa época Horst ya estaba casado y tenía 3 hijos, Manfred, Peter y Heike, que van a ser muy importantes más adelante en la historia. Cómo tira cliffhangers el tipo, pero bueno, van a tener que esperar. Pero acá pasó algo curioso, porque en vez de expandirse en Chile, decidió ir a otro mercado, uno que ya conocía, la Argentina. En 1980 constituyó 2 sociedades, Inmobiliaria Almirante Brown S.A. e Inmobiliaria Panamericana S.A. Como dato de color, su abogado acá era Delfín Carballo, el padre de Delfín Carballo hijo, que fue el cofundador junto a Jorge Brito de Banco Macro. Cuestión que Polman había ganado una licitación para construir un centro comercial en Villa Lugano. Ahí en 1982 inauguró su primer Jumbo, al que le sumó el Shopping Factory Parque Brown. Pero pará, ¿de dónde sacó la plata para todo esto? Bueno, él decía que había conseguido financiamiento del Credit Suisse y que también tenía buena relación con bancos alemanes y suizos para estas obras. Y tenía una sociedad en Panamá, Verbrafin Corp, que era la dueña de estas sociedades. El otro gran anuncio fue el Unicenter, que abrió en 1988 en la antigua planta de Editorial Codex en Panamericana con una inversión de más de 30 millones de dólares. Después, en los 90, construyó su primer centro comercial en Santiago. Su hijo mayor Manfred empezó a desarrollar toda la parte del negocio de reformas del hogar con la marca Easy, y a partir del 2000 arrancó un proceso furioso de compra de cadenas en la región para ir ganando terreno. Por ejemplo, en 2002 se quedó con Home Depot en Argentina, en 2003 con los Super Santa Isabel de Chile, un año después compró Disco, aunque con una pelea mano a mano con Francisco de Narváez, que lo vimos en este video hace poco. Esta adquisición ya lo posicionó como el segundo jugador en supermercados en Argentina. A eso agregale compras en Brasil y en Perú en 2007, también la de Blaisten ese mismo año, se quedó con Carrefour en Colombia, lanzó sus tarjetas de servicios financieros, las tiendas de proximidad Speed para cercanía, en fin, una chanchada de operaciones a diestra y siniestra. El tema es cómo se financiaba, y en este caso no era solo con los bancos amigos. Primero, a lo largo de su historia, Cencosud apeló mucho a emitir bonos, es decir, emitir deuda para tener plata y así crecer. Y por otro lado, tuvo también varias salidas a la bolsa. En 2004 lanzó acciones en la bolsa de Santiago, después en 2012 hizo lo mismo en la de Nueva York. Esto último no duró mucho porque en 2017 se retiró de esa plaza. En cambio, en 2020 separó su unidad de shoppings, que se llama Cenco Malls, y también la sacó a la bolsa. Con esas ofertas públicas de acciones conseguía el capital que necesitaba para seguir expandiéndose. Una de sus últimas grandes adquisiciones implicó su desembarco oficial en el mercado de los Estados Unidos. En 2022 pagó 682 millones de dólares por el 67% de The Fresh Market, una cadena con más de 170 tiendas, y hace poco puso casi 300 millones de dólares más para quedarse con el 100%. O sea, una operación que bordea los 1.000 millones de dólares, y en Argentina tampoco se quedó quieto. En 2025 compró los mayoristas Macro y Basualdo, y estuvo en la pelea para quedarse con Carrefour, aunque se bajó y parece que esta vez de Narváez sí le ganó la pulseada. Sin embargo, les conté que hay algo que no terminaba de cerrar en esa historia de origen, de la familia escapando de la guerra, o que por lo menos había datos que no estaban contando, y un día la historia completa salió a la luz. Pero antes de contárselo, les tengo que decir que si les gustan los contenidos, si aman las misceláneas, pueden suscribirse haciendo clic acá en el botón que dice suscribirse, que para mí es muy importante y me ayuda muchísimo, y también pueden sumarse al Club de las Misceláneas. ¿Qué es el Club de las Misceláneas, Javito? Bueno, te lo cuento. Es el grupo de miembros oficiales para aportar un poquito todos los meses y ayudar a sostener este proyecto, que también es autogestionado, es autosustentable, o sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero no importa, se sostiene con sus aportes. Así que pueden sumarse haciendo clic ahí donde dice unirse, es muy poquito por mes y a mí me ayuda a poder
seguir haciendo las misceláneas. Y habiendo dicho eso, ahora sí, la historia. En 2006, a 5 días de terminar su mandato, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, mandó un proyecto al Congreso para concederle la nacionalidad chilena a Horst Paulmann. El tema es que algunos miembros de la oposición se manifestaron en contra por varias razones. Una era por la supuesta cercanía de Horst Paulmann con el dictador Augusto Pinochet. El alemán en su momento dijo: todos saben que no soy de izquierda, si soy de derecha, bueno, no sé, me gusta la economía abierta al mercado. La otra crítica escondía una historia muy turbia y tiene que ver con la colonia Dignidad. Se trataba de un aparente asentamiento de inmigrantes alemanes en Chile que vivían bajo el liderazgo del pastor Paul Schaeffer. Ellos elaboraban productos como queso, fiambres y mermeladas y Paulmann los vendía en sus supermercados. Incluso varios testigos cuentan que el empresario frecuentaba esta colonia, pero ahí pasaba otra cosa. En realidad era una secta y Schaeffer no era un pastor sino un ex militar nazi. La colonia colaboraba con la policía secreta de Pinochet y la usaban como centro clandestino de torturas. Schaeffer estuvo prófugo hasta que lo detuvieron en Argentina en 2005, lo condenaron a 20 años de cárcel por 25 casos de abuso de menores y murió preso en 2010 a los 88 años de edad. Más allá de esto, a Paulmann le dieron la ciudadanía, pero todo este debate hizo que algunos periodistas empezaran a rascar en esa historia de familia. Y en 2013 el medio chileno El Mostrador publicó un artículo titulado "La desconocida historia nazi del padre de Horst Paulmann". Estuve leyendo la nota, busqué también otros documentos y en resumen dice lo siguiente. Karl Werner Paulmann es hijo de Wilhelm Paulmann, uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Él estudió Derecho y se unió al partido en 1930 y unos años más tarde ingresó a la SS, el brazo paramilitar de los nazis. En su declaración jurada en los juicios de Nuremberg, él dijo que en el 42 lo reclutaron como juez. Iba a encargarse del tribunal de la SS para investigar y juzgar delitos dentro del partido. Asegura que en los primeros campos de concentración no vio nada que violara ninguna ley, que solo encontró delitos financieros y atrocidades contra prisioneros en el de Buchenwald, y que en Auschwitz recién se empezaron a usar las cámaras de gas sobre el final de la guerra. En los reportes del partido describen a Karl Paulmann como un hombre con una personalidad fuerte y con una actitud nacionalsocialista impecable. Incluso lo mandaron a Polonia durante la ocupación alemana como jefe de Estado Mayor. Este informe y todos esos documentos entonces desmitificaban esa historia original. O sea, no se habían escapado de la guerra, sino justamente porque la guerra había terminado. Según El Mostrador, la Fiscalía de Kessel en 1960 inició varios procesos contra soldados nazis y emitió una orden de detención contra Karl Paulmann. Pero su hija les avisó que ya había muerto en Chile hace algunos años, entonces detuvieron todo y el proceso quedó inconcluso. Ahora bien, volviendo a Cencosud, pasó algo muy importante en este último tiempo. Un problema que tienen casi todas las empresas familiares, que es la sucesión. ¿Se acuerdan que les conté que Horst había tenido 3 hijos? Bueno, acá entran en escena. Los 3 niños estudiaron ingeniería comercial y se fueron metiendo en el negocio ya desde los 80 y los 90. El que tenía todas las fichas para sucederlo era Manfred, que lo habían nombrado vicepresidente ejecutivo, pero se empezó a picar entre padre e hijo. Al parecer Horst hacía mucho micromanagement, estaba muy metido, intervenía todo y minimizaba la autoridad de Manfred. Así que el tipo renunció en 2010 y se fue a hacer otra cosa. Incluso Horst después dijo: bueno, para los hijos es muy difícil trabajar con el padre, pero para el padre también es muy difícil trabajar con sus hijos. Cuestión que recién en 2021 Horst dejó la presidencia por problemas de salud y la que lo reemplazó fue su hija Heike, que era la menor de los 3. Ella estuvo al frente hasta 2023 cuando renunció por un problema con un argentino. ¿Por qué nosotros siempre estamos metidos en el medio? Matías Videla había entrado en 1997 en el grupo, manejó Jumbo Argentina durante 9 años, fue CFO en Chile y en 2019 lo eligieron como CEO de todos los negocios. Sin embargo, lo multaron por usar información privilegiada para comprar y vender acciones de Cencosud. Todo este escándalo terminó con la renuncia de Videla y de Heike Paulmann como presidente.
fue. La cuestión es que en marzo de 2025 Horst Paulmann murió a sus 89 años. Y la presidencia no pasó a ninguno de sus hijos sino a un externo. Hoy Manfred y Peter Paulmann forman parte del directorio de Cencosud y la familia maneja más del 50% de las acciones a través de PK1 Limited, una sociedad en el Reino Unido. Y el tema de la herencia, bueno, fue un poquito más complicado. A ver, Horst ya había repartido en vida acciones y parte de sus activos a sus 3 hijos mayores. Pero en 2018 tuvo un cuarto heredero con su segunda pareja. Al niño entonces le fue la mayoría del testamento porque, bueno, tiene 8 años, tampoco es que podemos ponerlo en el directorio, ¿o no? Mientras tanto, Cencosud sigue con su plan de expansión en todo el continente. En enero de 2026 anunció un plan de 600 millones de dólares de inversión para abrir 20 tiendas en la región y proyecta facturar más de 18.000 millones de dólares este año. ¿Comprarán alguna otra cadena? ¿Se meterán en algún otro negocio por fuera de los supermercados? ¿Quién sabe? Pero ahora ustedes conocen su historia y yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y así queda inaugurado oficialmente la temporada número 7 de las Biseláneas. Tengo muy buenos videos planeados para este año. Javito, no está bien que lo diga vos, lo tiene que decir la gente eso. Pero bueno, hay muchos temas, muchas empresas, muchos empresarios de los que quiero hablar y espero que ustedes me acompañen otro año más. Y habiendo dicho eso, no tengo nada más para decirles. Voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!